Querida familia, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos. Bueno, estamos en esta temporada del Evangelio Explicado y quisiera comenzar con una imagen, ¿no? Pero antes de comenzar quisiera hacerles una pequeña advertencia, ¿ok? Ahí en sus casas, la advertencia es que las siguientes imágenes pueden herir susceptibilidades. Así que toma las precauciones del caso y te voy a dar un minuto para que pueda cerrar los ojos, ¿ok? Si es que no quiere ver la imagen susceptible. Voy a mostrarles una imagen. Vamos por acá, por favor. Ok, habiendo hecho la advertencia anterior, vamos a ver la imagen, que sí es un poquito fuerte, y le voy a pedir a producción que no la ponga en pantalla gigante. Y que solamente lo intenten ver desde su pantalla para que puedan visualizarlo bien. Yo sé que no se me ve muy bien, pero es importante que puedan ver la parte de atrás, ¿ok? Esa imagen es un poco fuerte, así que les doy ese minuto que les dije para que puedan cerrar sus ojos. Muy bien, esta imagen, si alguno lo quiere ver, quiere buscar historias, es el campo de concentración de Bergen-Belsen, que es en Alemania. Es un campo de concentración y lo que ven acá son cadáveres de personas que fallecieron, no en el campo de concentración. Es un campo de concentración nazi donde ocurrieron genocidios durante la Segunda Guerra Mundial bajo el régimen de la Alemania nazi, incentivados, ¿no? Y con toda la responsabilidad de este señor, Adolf Hitler, que tal vez lo has visto en los libros de historia. Es el genocida más reconocido, tal vez. Pero si te hiciera la pregunta, si pudiésemos sentarnos y poder hacer justicia, o si tuviésemos que buscar la justicia y tendríamos que juzgar a este señor por los actos cometidos, tal vez no sería tan difícil de declararlo culpable, ¿cierto? También tuviéramos todas las cosas que hizo, ¿no? Pero ahora, si también tendríamos que buscar justicia, entonces también tendríamos que juzgar a esa persona que es mentirosa, o a esa persona que de repente ha robado, o de repente a esa persona que de repente es chismosa, no sé, a esa persona de repente que maltrata a sus hijos hasta el punto de traumatizarlos de por vida, a esa persona que siendo padre crió a su hijo traumatizado con golpes brutales. También habría que juzgarlo a este señor, ¿no? Porque este jovencito creció con golpes brutales toda su vida de adolescente. Entonces también habría que juzgarlo a él. Ahora, ¿y qué hay de él? ¿Por qué no lo juzgamos también? De repente desobedeció a su padre, entonces, no sé, honrarás a tu padre y a tu madre, entonces no la cumplió, entonces también habría que juzgarlo, ¿no? Tendríamos que juzgar a este jovencito tan joven, ¿no? Bueno, les cuento que ya lo hicimos en la diapositiva anterior, porque este joven que creció brutalmente maltratado por su padre es Adolf Hitler. Y bien, aquí salen muchas dudas, pero vamos por allá. Ok, volvemos a acá. La pregunta que viene a mi mente, después de todo esto es, ¿dónde se genera todo? Tendríamos que retroceder generación tras generación hasta llegar a Adán. Y es que justamente en ese estudio de Romanos, en la que Pablo nos habla acerca del pecado, para después darnos una enseñanza acerca de la gracia de Dios, ya que él hace el contraste de la primera persona que hace entrar el pecado, ¿no?, al mundo, como lo fue Adán, y lo compara con la persona que trajo la gracia al mundo, como lo fue Jesús. ¿Ok? Ahora, el deseo de Dios, quiero que lo puedas entender. El deseo de Dios siempre fue, desde el principio, tener una relación con el hombre, ¿ok? Pero debido al pecado, es que vino por la desobediencia de un hombre,
La humanidad fue separada de Dios. Por eso estamos justamente en esta temporada del Evangelio explicado porque el Evangelio, justamente la buena noticia de que Dios, ¿no?, abrió un camino para traernos de regreso a Él. Vayamos a Romanos 5, ese va a ser nuestro pasaje de estudio, Romanos 5 del 12 al 14, vamos a ir leyendo más pasajes de la Biblia, pero Romanos 5, 12 al 14 vamos a comenzar con ese, que es el pasaje en la Biblia que vamos a estudiar, ¿ok? Vemos, aquí está la Biblia, tienen que abrirla en Romanos y dice lo siguiente. Cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. ¿Okay? Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron. Incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pablo era muy claro aquí. La desobediencia de un hombre trajo el pecado al mundo, pero si se dan cuenta, en un solo versículo, en este versículo, en el 12 nada más, se repite hasta 4 veces la palabra pecado. ¿Por qué fuera tan explícito en esta parte? Fuimos manchados por una naturaleza pecaminosa. O sea, todos, por tanto, hemos pecado y merecemos recibir el castigo de ese pecado. ¿Y ese castigo qué cosa era? Justamente lo que también menciona bastante en este pasaje, que es muerte. Ahora, aquí Pablo hace referencia a muerte, no solo como una muerte espiritual, o sea, una separación entre Dios, sino que también se refiere a una muerte física, ¿ok? Pues cuando tú lees Génesis, Dios le advierte a Adán y a Eva que morirían si comieran del fruto. ¿Okay? Si has leído las primeras hojas de tu Biblia, ¿no? Sabrás que ahí, ¿no? Adán y Eva fueron advertidos por Dios. El hecho de que no murieran inmediatamente después de su ofensa no necesariamente demuestra que su castigo solo incluyera la muerte espiritual. ¿Ok? Porque cuando pecaron, ellos sembraron la semilla de la muerte física, que obviamente cosecharon más adelante. A eso se refiere también la parte de la muerte que habla Pablo. Y es que si leemos hasta aquí, obviamente por ahí podríamos sentirnos así. Pero hasta aquí Pablo quería demostrar nuestra condición pecaminosa. Y muchas veces nosotros, ¿no? Y por eso aquí quiero preguntarte en este punto si te has evaluado a ti mismo. Sea cual sea el tiempo en el que veas esto, sea la primera vez que veas un mensaje como este, sea de repente ya vienes viendo nuestros servicios desde hace mucho tiempo, o vienes congregando ya desde muchos años, o incluso eres líder en la casa del Señor. ¿Estás evaluando tu propia condición pecaminosa? ¿Estás evaluándote? ¿Estás midiéndote? ¿O simplemente estás dejando pasar el tiempo? ¿O estás dejando pasar por simplemente ser una costumbre, un estilo de vida que ya en piloto automático, ¿no? Y es que a veces como pensamos que estamos haciendo las cosas bien, no nos evaluamos si cometemos alguna falta o incluso pasamos por alto alguna de ellas. Entonces, de repente alguno dice, no, pero volteé a ver a la chica, no tiene nada de malo, ¿no? O alguno dice, no, se me escapó una lisurita por ahí, es que estaba enojado, pues, No, y hay una frase, y ahí quiero compartirles algo, hay una frase en que en medio de una discusión, ¿no? Muchos suelen decir, yo les he escuchado a varios les he escuchado decir, ¿no? Cuando tú les dices, oye, pero tranquilo, mira, ¿por qué te exaltas? No, es que da cólera, pues, es que da cólera. Esa frasecita es que da cólera. Siempre les comento con las personas con las que hablo y discuto a veces, o escucho discutir, esa frasecita es que da cólera, ya estás diciendo que tus acciones o tus palabras son reacciones a la cólera y no reacciones
racionales, ¿no? Ahora todos van a decir, ya no voy a decir hay que goles, sino hay, no, otra cosa, no, es parte de evaluarte a ti mismo. O sea, la pregunta está a ti, ¿te estás evaluando? ¿Cómo estás? ¿Te estás evaluando verdaderamente? ¿Estás juzgándote a ti para poder medirte en cómo vas en tu relación con Dios, tal vez? Y hay varios ejemplos que cometemos sencillamente. Todos estos ejemplos siguen siendo pecado. Y Pablo ahondaba siempre en esta parte, pecado. ¿Okay? Hasta 4 veces en un mismo versículo, solamente para poder darte el énfasis en esto, ¿no? Obviamente Pablo no termina allí. Pablo no termina allí porque él continúa en el versículo 15. Vamos a leer el versículo 15, ¿ok? Acompáñenme, por favor. Ahí que ustedes que están, por favor, abran su Biblia. En Romanos 5:15 dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de un hombre, Jesucristo. Jesucristo. Y aquí viene, después de una larga introducción, mi primer punto. Sí, todo lo que acabamos de ver es solamente la introducción. Aquí viene el primer punto. Pero no se asusten. El primer punto es que la gracia de Dios es la respuesta ¿a qué? Al pecado. Ok, ya entendemos entonces el porqué de la gracia de Dios. Fue la respuesta de Dios al pecado. Como no podríamos nosotros salvarnos de nuestra propia naturaleza pecaminosa, Dios tuvo que extender, ¿qué cosa? Su gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿La gracia es hacerme gracioso? No. ¿Qué es la gracia? El término más utilizado para gracia en el Antiguo Testamento era el hebreo gen, ¿ok? H-E-N, ¿ok? Mientras que en el Nuevo Testamento era griego, el charis. En términos originales significan o favor o bondad, ¿ok? Esos son dos términos, gen, favor, y en griego charis, bondad, ¿ok? Esos son los términos más utilizados para el término gracia, en especial si este favor o bondad ha sido ganada sin merecerlo, ¿ok? Ahora, otra forma de describir la gracia es que Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos, ¿ok? ¿Mediante qué cosa? La fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Muy bien. Y esto no es que solamente sea de parte del tiempo de Jesús, ¿no? Esto no es algo que vino solamente a partir de Jesús, se muestra su gracia, no, se muestra desde los inicios, desde el mismo Adán se ve la gracia de Dios. ¿Cómo es que la gracia de Dios viene desde Adán? Bueno, el primer ejemplo de la gracia de Dios se encuentra aquí, mira, ustedes agarran su Biblia y se van a la primera hoja, ¿no? Que está en su Biblia, después de la carátula, y ustedes van a encontrar ahí la historia de cómo es que Dios da de su gracia, desborda de su gracia. ¿Por qué? Porque desde del Génesis, desde cómo Dios sacrificó a un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva, ustedes lo pueden leer en Génesis, ese sacrificio ya termina siendo una sombra del sacrificio de Dios. ¿Por qué? Porque él tuvo que sacrificar un animal para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, ¿no? Por tanto, entonces, ¿no? Entendiendo esto, la gracia de Dios, ¿ok? La gracia de Dios desborda a través de ¿quién? De Jesús, a través de Cristo. Y ese justamente es mi segundo punto, ¿no? La gracia de Dios se desborda a través de Cristo, ¿ok? ¿Y cómo es que se desborda la gracia de Dios a través de Cristo? ¿No? Por ese sacrificio que se hizo en la cruz. ¿Ok? La maldad del mundo era tan grande, y hemos visto ejemplos, algunos traumantes, pero hemos visto ejemplos que la maldad del mundo era tan grande que no había manera de solucionarlo, sino pagando con la única ofrenda libre de mancha, y esa
Y ese era Jesús, un hombre que nunca pecó, un hombre que vivió una vida que tú y yo debimos haber vivido, una vida sin mancha. Nosotros debimos vivir como Él vivió. Cuando yo comencé en los caminos del Señor, siempre intentaba hacerme una pregunta que tenía, cuando tenía dudas acerca de algo. Oye, ¿cómo podría hacer esto? Oye, ¿está permitido hacer esto? Cuando te haces preguntas, ¿no? Oye, ¿está permitido fumar? Oye, ¿está permitido tomarse una cervecita? ¿Es malo o la religión no lo permite? Esas preguntas no eran respondidas porque la Biblia decía, oye, por si acaso no debes tomar más de una copa o no debes fumar. ¿Cómo lo respondía eso? Simplemente decía, oye, Jesús haría lo que yo estoy haciendo, Jesús haría eso que lo que te convierte después de haber tomado, así sea lo más mínimo. ¿Crees que Jesús abriría la puerta hacia el descontrol? ¿Crees que Jesús lanzaría esos improperios que salen a veces de nuestra boca? ¿Crees que Jesús actuaría con esa persona así, sabiendo que también es su hijo o su hija? Todas esas preguntas yo intentaba responderlas con una intimidad con Dios. Cuando tú quieres conocer a alguien, obviamente tienes que pasar tiempo con él, pues, si no lo conocieras, pues, tienes que pasar tiempo con él para saber cómo es él. Entonces, cuando yo decía, ¿cómo actuaría Jesús en mi posición? Entonces tenía que saber cómo es Jesús. Y para saber cómo es Jesús, pues tienes que acercarte a Jesús. Y ahora, su gracia es más grande que el pecado de Adán, e incluso más grande que todos nuestros pecados. Y quiero repetirte, aunque no lo merecemos, Dios derramó su bondad y favor sobre cada uno de nosotros. Aquí viene una pregunta: si yo te doy un regalo, si yo compro un regalo para ti, no significa que sea tuyo necesariamente. Obviamente, para hacer un regalo tuyo tienes que aceptarlo, ¿cierto? Efectivamente. Entonces, la gracia es un regalo, pero está en cada uno de nosotros aceptar ese regalo. O sea, si yo te doy $1000, no quiere decir que esos son tuyos, porque al fin y al cabo, si no lo quieres, pues no es tuyo, pues no, se queda ahí. Bueno, la gracia es así. La gracia de Dios es un regalo, es gratuito, es para todos. Pero si tú no lo aceptas, simplemente, pues, es una decisión de cada uno. Aquí viene una decisión. Y mira lo que dice en Efesios 2, del 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos por el pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y eso es lo que hace Dios a través de Jesús. Pero no contento con eso, aún nos dio más. De verdad, ahí está en la palabra de Dios en el siguiente versículo. O sea, ya hemos hablado de que en la primera parte nos habla de nuestra condición pecaminosa, ¿cierto? Muy bien. En el siguiente versículo nos habla acerca de la gracia de Dios. ¿A través de quién? A través de Jesús. Y mira lo que dice el versículo 16. Y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Estamos hablando de Adán, ¿no? Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos, escucha esto, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Ese es el tercer punto y final de este mensaje. La gracia de Dios hace que vivamos en victoria. O sea, no solo nos da la gracia de Dios para salvarnos, sino también hace que esa gracia de Dios nos dé victoria, ¿no?
Según este versículo, Pablo no solo nos da la buena noticia, el Evangelio significa eso, buena noticia, ¿no? Y no solo nos da la buena noticia que nuestros pecados han sido redimidos por Cristo, sino también nos dice que el pecado, además de ser limpiado por Cristo, también nos hace vivir en victoria, la gracia de Dios. Entonces, la abundante gracia de Dios no solo nos salvó de la muerte provocada por el pecado, que hemos dicho que es Adán, que hizo entrar a Adán, también nos da la seguridad de que podemos vivir en victoria. En otras palabras, a través de Cristo podemos salir victoriosos en cualquier dificultad que enfrentemos, porque con el pasaje, este último pasaje que hemos leído en el versículo 17 de Romanos 5, acuérdate de ese versículo, nos dice que no solo nos da de su gracia, no solo recibimos de su gracia el día que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, sino que según este pasaje nos enseña que todo aquel que ha sido salvo vive en la gracia de Dios. Así como un pez vive en el agua, es su hábitat natural, es donde se mueven, es donde habitan, es donde hacen todo su vida, ¿no? Así también cada uno de nosotros, o sea, tú le preguntas a un pez, ¿qué se siente estar bajo el agua? ¿Qué se siente respirar bajo el agua? Entonces te va a responder, pues la verdad que este es mi hábitat natural, o sea, yo no tengo por qué, o sea, no es que se siente, o sea, me gusta estar acá, pues mi hábitat natural, yo no podría estar arriba en el aire, porque me muero. Así también, cada uno de nosotros vivimos en la gracia de Dios y vivimos ahora una nueva naturaleza. Deberíamos vivir en la gracia de Dios, pero ¿qué pasa? Que muchos a veces no viven la gracia de Dios, viven más bien afuera, cuando su hábitat debería ser en el mar, ¿no? Como el pez debería ser en el mar, ¿no? Pero muchos quieren estar afuera, les gusta estar afuera cuando eso lo mata. Según este pasaje, lo mismo es que nos intenta decir, ¿no? Para todo aquel que está en Cristo, la gracia es su océano. Desde que tú abres los ojos, cuando te despiertas, cuando abres tu laptop para trabajar, cuando te cambias para irte a tomar tu carro en medio para ir hasta tu trabajo, cuando tomas tu desayuno, cuando barres, cuando haces la comida, cuando estás con tus amigos en el trabajo por videollamada, cuando estás en clases con el profesor, cuando sales a trabajar, etcétera, 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 cuando sales al mercado, entre otros, tú vives en la gracia. La gracia es lo que está en ti, está presente contigo, Dios siempre favoreciéndote, Dios siempre ayudándote, Dios siempre en todo tiempo. O sea, no hay momentos de gracia de Dios, ¿no? No hay momentos, mira, justo en este momento recibí gracia de Dios solamente. No, 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 tú vives en la gracia de Dios, tú vives en todo tiempo, vives en la gracia de Dios. Es una vida de gracia. Y en este punto, quisiera preguntarte, yo no sé cómo te sientes hoy. Si tal vez estás batallando con luchas, si tal vez estás batallando de repente con tu carácter, con tus acciones, tal vez con tus ojos, tal vez con tu boca, con tus oídos, tal vez sientes que aún tu pecado es muy grande, tal vez sientes que no mereces volver a escuchar la palabra de Dios, no mereces ni siquiera volver a juntarte con tus amigos de la iglesia, no sientes que es muy vergonzoso tu pecado. Bueno, quiero decirte de parte de Dios que no hay pecado más grande que la gracia de Dios. Dios extendió su mano con nosotros desde el momento en que nosotros nos alejamos de Él. Y lo viene haciendo desde el primer día. Y lo seguirá haciendo hasta que Cristo vuelva. Yo no sé cómo te sientes hoy, pero quiero pedirte a ti, animarte a ti, a que le pidas a Dios de su gracia, a que le pidas a Dios
de Él, de su gracia, de su enorme gracia. Tiene abundante gracia. Acércate nuevamente a Él. No hay pecado más grande que su gracia. Y si aún es la primera vez que escuchas este mensaje, o de las primeras veces tal vez, yo te animo a que aceptes ese regalo de la gracia de Dios, que aceptes el regalo que Dios tiene para ti el día de hoy. Si alguno de ustedes se identifica con esto, si alguno de ustedes dice, sí, yo quiero recibir de la gracia de Dios, yo quiero por primera vez aceptar a Cristo, yo quiero volver a los caminos del Señor, bueno, ¿qué te parece si oramos juntos? Señor, quiero darte las gracias por este tiempo, Señor, por mostrarnos de tu gracia, por darnos de tu palabra, Señor, por hacernos entender, Señor, que no hay pecado más grande, Señor, que tu gracia, papá. Queremos pedirte de tu gracia para poder vivir en ella, para que sea nuestro océano, para que sea nuestro hábitat natural, Señor. Queremos vivir en la gracia de Dios, Señor. Queremos vivir, Señor, cada día, Señor, bajo tu gracia. Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús, si alguno de mis hermanos que está viendo este mensaje quiere recibir de ti, Señor, te pido, Señor, que pongas en su corazón el poder hablarte, Señor, el poder hablarle también, Señor. Queremos darte gracias en medio de este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que haya sido de bendición para ustedes y que Dios los bendiga.